Estamos estudiando el Evangelio de Juan, por supuesto, ¿verdad? Te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Hemos iniciado ya el capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Sí, más o menos. La semana pasada iniciamos el capítulo 7 y habiendo iniciado el capítulo 7 vimos allí, fíjate, cómo sucedió un movimiento grande. ¿Cuál fue este movimiento grande? ¿Quién recuerda? Hay un movimiento grande, sí, lo acaba de decir allí, ¿verdad? A Francisco, y es que se movió Jesús, su ministerio se movió de Galilea a Judea, a Jerusalén específicamente. Es un movimiento grande. Lo que estamos viendo es ese movimiento donde Jesús ahora va a ministrar mayormente en Jerusalén. Él ha estado ministrando mayormente en Galilea. ¿Recuerdas todas las aldeas o ciudades pequeñas que hay alrededor de Galilea? ¿Te acuerdas? Nazaret, Capernaum, Betsaida, Caná. Él ha estado en todas estas ciudades ahí ministrando, haciendo muchos milagros. Yo te decía que el capítulo 6, Juan cierra el ministerio de Jesús en Galilea. Ahora, entre capítulo 6 y capítulo 7, por las fiestas que vemos allí, ¿cuánto tiempo hay más o menos? Como 6 meses entre el capítulo 6 y el capítulo 7. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 6 tiene la fiesta de la Pascua y el capítulo 7 tiene descrita la fiesta de los tabernáculos. La Pascua todavía la seguimos celebrando, Domingo de Resurrección te dije yo, Semana Santa sucede en finales de marzo, principios de abril, y la fiesta de los tabernáculos históricamente sucede en el mes de octubre, más o menos, se mueve también durante el mes de octubre. Ok, allí en el mes de octubre, fíjate, sucede la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuánto tiempo hay? 6 meses, más o menos. Y entonces, esos 6 meses, ¿qué sucedió durante esos 6 meses? Entre capítulo 6 y capítulo 7, Juan no lo describe, a Juan no le interesa. Juan le interesa describir cómo el cambio de Galilea a Jerusalén o a Judea sucede. ¿Quién nos describe qué pasa en esos 6 meses? Mateo capítulo 15 al 19, Marcos capítulo 7 al 9, Lucas 9, los otros evangelios nos describen qué pasó allí. Ahí tú ves que Jesús sana a una gran multitud, un montón de sus milagros de sanidad suceden ahí entre esos 6 meses de ministerio de Jesús allí en Galilea. Pero Juan no lo describe. Juan salta de capítulo 6 a capítulo 7 y en ese periodo, fíjate, han pasado esos 6 meses y Juan coloca a Jesús ahora yendo hacia Jerusalén. Ahora, tú sabes qué va a pasar cuando vaya a Jerusalén. ¿Qué va a pasar? Lo van a matar. Y Jesús lo sabe. Capítulo 7, ¿recuerdas ahí verso 1? Después de estas cosas, después de estos 6 meses, dice el verso 1, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Jesús sabe que cuando llegue a Judea, específicamente Jerusalén, le van a matar. Y yo te demostraba la semana pasada, ahí te pido que veas el video allí en la página de Facebook y lo estudies, pero te mostraba la semana pasada que lo van a matar porque detestan el milagro que ha hecho en el día de reposo. De hecho, hoy lo vamos a ver más detenidamente. En capítulo 5, verso 16 al 18, no tenemos tiempo de buscarlo, él ve cómo quieren matarle porque él ha sanado a un hombre. En el estanque de Betesda, ahí en Jerusalén, precisamente un día de reposo, y quieren matarle. Pero no solo quieren matarle por eso, sino que él dice, hey, mi padre aún trabaja y yo trabajo. Y querían matarle más porque se hacía como hijo de Dios, siendo igual a Dios. Él se decía Dios mismo. Así que si alguien te dice, pero Jesús nunca dijo que él era Dios, no ha leído la Biblia. Porque en toda la Escritura, cada vez que Jesús decía, soy hijo de Dios, él estaba diciendo, soy Dios. Se hacía igual a Dios y los judíos querían matarle. Él sabe que cuando llegue a Jerusalén, le van a matar. Él lo sabe. Tanto que dice ahí, no quería andar en Judea porque le van a matar. Y veíamos cómo los tiempos de Dios son importantes. Espero que recuerdes, los tiempos de Dios son importantes. Y Jesús dice, todavía no voy a Judea porque mi tiempo no ha llegado, ya voy a ir. ¿Cuánto tiempo después muere Jesús? 6 meses después. La siguiente Pascua, piénsalo. Capítulo 6 es una Pascua, la siguiente Pascua, Él morirá.
Estamos en medio, en el capítulo 7. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? A partir del capítulo 7, estamos estudiando los últimos 6 meses de la vida del Maestro sobre la tierra. Y entonces, fíjate, en el capítulo 7, lo que vamos a ver es cómo el plan de Dios se lleva a cabo, cómo el plan de Dios se ejecuta. Y fíjate que es interesante que el ministerio que Jesús desarrolló en Jerusalén es un ministerio de milagros, es un ministerio de sanidad, es un ministerio, pero es un ministerio de enseñanza. Ponme atención en eso. Jesús dedica su tiempo para enseñar. Algo que tú vas a ver del Maestro, del Señor Jesucristo constantemente, es que Él va a estar enseñando. Todo el capítulo 7 se trata de cómo Jesús está enseñando. Te lo digo por esto, porque creo que uno de los ministerios más importantes del cristianismo el día de hoy es educar, es enseñar, pero es educar y enseñar los principios bíblicos. Creo que hay una gran ignorancia de palabra de Dios el día de hoy. No solo en Bogotá, sino te propongo que en Latinoamérica, que es lo que yo he visto. Y te propongo que hay una gran falta de conocimiento de los principios bíblicos. Y uno de los ministerios o de los servicios o de las ocupaciones que tú ves muchísimo en el Señor Jesucristo, y lo vamos a estudiar hoy en el capítulo 7, es un ministerio de enseñanza. Lo ves mucho en los apóstoles también. Pablo como el abanderado, dedicado completamente a enseñar. La enseñanza es importante. Por eso, fíjate, tú vas a ver que en esta iglesia vamos a enfatizar mucho la enseñanza de las Escrituras. Alguien en una ocasión me dijo, acá en Bogotá, me dijo, hermano, qué bueno que enseñan la Biblia, pero hay que hacer más. Y yo entiendo el corazón con que lo dice, ¿verdad? Esta persona, hay que hacer más, hay que tener, no sé, algún tipo de ministerio o de ayuda social o movimiento político o algún tipo de ministerio de ese tipo. Fíjate, aunque no es malo tener algún tipo de ministerio en esa lid, en ese camino, no menospreciemos el ministerio de la enseñanza. La enseñanza es lo que saca de la ignorancia a los pueblos. Y cuando una persona es educada en los principios bíblicos, entonces puede aplicar estos principios y vivir una vida que vale la pena. El hombre que le pega a su mujer debe aprender a no hacerlo y debe estar convencido de esos principios. Y esa violencia intrafamiliar va a acabar. Si todos viviéramos de acuerdo a los principios bíblicos enseñados, esta sería una mejor sociedad. El ministerio de la enseñanza es importante y lo que vamos a ver acá es a Jesús enseñando. Va a estar enseñando por todos lados. Sabes que Jesús llega encubierto, llega en secreto. ¿Recuerdas? A Jerusalén, porque lo van a matar. Entonces yo te decía que Él pasa los retenes. Él pasa todos los retenes encubierto. Y no le ven. Y preguntan, ¿te acuerdas dónde lo dejamos? Ahí en el verso 11. Mira el verso 11. Y le buscaban los judíos y no lo buscaban para saludarlo. Ahora tú entiendes, ¿verdad? Ni para abrazarle, le buscaban para matarle. Y le buscaban los judíos y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Y no le hallaban. Fíjate, en ese contexto, lee conmigo el resto del pasaje allí. Está Jesús ya en Jerusalén y mira lo que va a hacer, verso 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres.
y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe, perdón, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mira, Jesús comienza a enseñar en el templo. Lo que vas a ver acá, fíjate, es al maestro como maestro en Jerusalén. Ahora, tú sabes que él ha enseñado ya en Galilea a muchos. Ahora en Jerusalén llega al templo y enseña, y se maravillan de cómo enseña. Ahora, lo que vamos a ver esta mañana, fíjate este pasaje, lo que nos va a mostrar es cómo Jesús sigue enseñando el día de hoy. Él sigue siendo el maestro. Jesús sigue enseñando el día de hoy. Pero yo te propongo, y yo creo que lo viste, a simple vista se nota en el texto, te propongo que la actitud con la que las personas se acercan a Jesús es la actitud incorrecta. ¿Estás de acuerdo? Es una actitud de cuestionamiento. Esta mañana quiero que veas que lo primero que hace el pueblo judío allí, por cierto, hay varios actores acá. Por un lado tienes a los judíos, leíste ahí los judíos. Los judíos se maravillaban de su doctrina, por ejemplo. Los judíos habla específicamente de aquellos que estaban en el gobierno de los judíos. Está hablando mayormente de aquellos que estaban en eminencia. Pero luego habla de la multitud. Si tú lees allí en el versículo 20, por ejemplo, respondió la multitud. Ya no son necesariamente los judíos, es la multitud. Esta es la gente que vive en Jerusalén. Vemos varios autores relacionados con el maestro, ¿sí me sigues? Y Jesús, por supuesto, allí, sus discípulos con él. Entonces, fíjate. Lo que vemos es que la multitud y los judíos se acercan a Jesús. Jesús viene a enseñar, Él es el maestro, viene a Jerusalén a enseñar. Y ellos vienen con una actitud de cuestionarle. Lo primero que vemos es que cuestionan su carácter. ¿Es bueno? No, es engañador. Cuestionan su carácter. Lo segundo que vemos es que cuestionan su doctrina. Y como sabe letras y no ha estudiado. Cuestionan su doctrina. Y lo tercero que vemos es que cuestionan su obra. ¿Cómo es que sanó un día de reposo? Y él dice, ustedes me están cuestionando la obra que yo hice, no tiene sentido. Y vamos a ver cómo esto puede ser posible todavía, el día de hoy, por nosotros. Fíjate, vamos a aprender un principio esta mañana. La manera en que te acerques a Dios determina si vas a ser enseñado por Él o no. Si tú vienes con prejuicios a Dios, no aprenderás nada. El hecho que tú estés aquí sentado no implica que aprenderás algo de parte de Dios. Depende de la actitud en tu corazón. Esta gente tenía al maestro en vivo, a todo color, allí, sentado con ellos, y no aprendieron nada. ¿Sabes por qué? Por la actitud de su corazón. Porque se acercaban a Dios para cuestionarle. Ahora, tú puedes acercarte a alguien y cuestionarle, y puedes cuestionarle de una de dos maneras, ¿estás de acuerdo? Una esposa puede cuestionar a su esposo, y puede cuestionarle, número uno, porque desconfía de él. Sí. Puede decir, ¿dónde anduviste? Porque viene a esta hora. Sí. Puede cuestionarle porque desconfía de él. O puedes cuestionar a alguien porque quieres entenderle. ¿Cómo? No entiendo por qué haces eso. ¿Por qué lo haces? Y no le estoy cuestionando porque estoy retando su autoridad, estoy cuestionando porque no entiendo. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces de esa manera? ¿Por qué no de esa otra manera? No sé si ves. Ok, el problema no es cuestionar. Yo creo que uno debe cuestionar todo en la vida. Esa es la mera verdad. Uno debe cuestionar. ¿Por qué se hacen las cosas así? ¿Por qué Dios obra de esta manera? Eso es válido. Lo que no es válido, fíjate, es que Dios, tú no me das confianza, entonces yo te voy a cuestionar. La manera en que te acerques a Dios y a su palabra y a su obra determina si serás un discípulo que aprende de Él o no. ¿O no? Una persona puede pasar años en una iglesia y no crecer para nada y no aprender nada. ¿Cómo es eso posible? Por la actitud de su corazón. Porque viene a cuestionar, no a los pastores o cómo se hacen las cosas, tú entiendes. Tú puedes aquí cuestionar lo que tú quieras, tú puedes decir, hermano, a mí no me parece cómo usted se viste. Tú puedes decírmelo, yo no voy a hacer nada al respecto.
te voy a ignorar inmediatamente. No, son bromas. Pero no es una cuestión de gustos lo que estamos hablando. Vamos a ver, fíjate, que es una cuestión de cuestionar el centro de quién es Dios, cuál es su doctrina y cómo hace sus obras. Y depende de cómo tú te acerques a estas tres realidades. ¿Aprenderás o no aprenderás del maestro? Mira, quiero que lo veamos en el texto. Fíjate, en primer lugar, tú y yo, quiero que entiendas que tú y yo podemos acercarnos a Dios y no entender nada. ¿Te acuerdas esta frase que decía Jesús constantemente? Allí, una muestra nada más en Marcos capítulo 7, pero lo dijo tantas veces. ¿Te acuerdas de esa frase? Si alguno tiene oídos para oír, oiga, o decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero todos tenemos oídos para oír, entonces todos oímos. No, ¿sabes que lo que estaba diciendo Jesús es una actitud? Depende de la actitud con que vienes con un corazón dispuesto a oír o estás completamente cegado, sordo y no entiendes nada. ¿Has visto adolescentes que tú le das un consejo y por aquí entra y por aquí sale? ¿Sí? ¿Sabes que tú y yo podemos ser igual con Dios? Y por aquí nos entra y por aquí nos sale. Entonces Jesús decía constantemente, si alguno tiene oídos para oír, oiga, de hecho hablaba en parábolas. ¿Te acuerdas que él hablaba en parábolas? ¿Por qué hablaba en parábolas? ¿Por qué daba principios en parábolas? Piénsalo. En el hijo pródigo, por ejemplo, una parábola. Entonces el hijo se fue y luego regresó, el padre lo abrazó. ¿Por qué hablar así? ¿Por qué no decir, miren, ustedes lo que tienen que hacer es... ¿Por qué hablaba en parábolas? Él explicó muchas veces por qué. Dijo en Lucas capítulo 8, verso 9, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? No entendemos. Hay parábolas que a veces algunos dicen, no entiendo. ¿Qué significa? Y Jesús les dice esto, mira qué tremendo. Él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo. ¿Sabes que si alguien viene acá y dice, la Biblia es falsa, Dios no es real, me voy a sentar, ¿sabes qué es lo que va a recibir? Nada. Viendo no ve y oyendo no oye. Así es como funciona. Pero ¿sabes qué nos puede pasar a ti y a mí? Podemos acercarnos a Dios, Dios tiene allí la respuesta, y viendo, no vemos. Depende de cómo tú te acercas a Dios. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? Fíjate. En primer lugar, mira, seremos enseñados por el Maestro cuando no cuestionemos su carácter. Cuando no cuestionemos su carácter. Mira, yo te lo dije allí, pero leámoslo. Quiero que leas tu Biblia. Ahí el verso 12. Estamos en Juan capítulo 7. Mira el verso 12. Estas personas cuestionan su carácter. Cuidado, no cuestionemos su carácter. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Dice allí el verso 12. Y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud. Pues unos decían, ¿qué decían? Es bueno, es bueno. Pero otros decían, no. Imagínate qué respuesta a eso. No. ¿Sabes qué significa no? No es bueno. No. Y entonces luego decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahora te he explicado, ¿verdad? Los judíos son los líderes, por miedo a esos líderes. Fíjate, es interesante que algunos dicen, no, él es bueno, él es bueno. ¿Sabes que decir que Él es bueno, según el mismo Señor Jesucristo, que Él sea bueno significaba que Él sea Dios? ¿Te acuerdas de aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno? Eso le dijo, Maestro bueno. Está ahí en Marcos capítulo 10, no lo vamos a buscar por tiempo. Pero llega un hombre y le dice, Maestro bueno, ¿cómo puedo hacer yo para ser salvo? Y entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. ¿Sabes lo que está diciendo el maestro? Le está diciendo, o sea, tú me llamas bueno porque crees que yo soy Dios. No necesariamente. Ok, estamos en problemas entonces, porque nadie hay bueno sino solo Dios. Cuando la gente está acá diciendo, Él es bueno, está implicando que Él es Dios, Él es perfecto. Otros dicen, no, engaña al pueblo. Ahora fíjate, tú y yo nos acercamos a Dios, hermano, y tenemos un concepto preconcebido de Dios. Sea que tengas 20 años en el cristianismo, 30 años en el cristianismo, o tienes 6 meses de conocer a Cristo. Tienes una idea preconcebida de Dios, tú y yo la tenemos. De alguna manera creemos algo de Dios. Creemos, fíjate, en la práctica, y estoy hablando en la práctica. ¿Cómo es Dios en la práctica para ti? ¿Cómo lo concibes? Muchos piensan que Dios es un Dios de domingos.
Muchos piensan, fíjate que Dios es un Dios que ahí está, pero así como que va a resolver mis problemas, no sé si puede. Y fíjate, es diferente lo que tú entiendes aquí. Si yo hiciera una encuesta sobre los atributos de Dios y pusiera en la encuesta, ¿crees tú que Dios es todopoderoso? Yo te garantizo que el 100% en esta congregación dirían, sí, sí, hermano. Si yo digo que no, el hermano Alex me va a sacar de aquí de la iglesia, ¿verdad? Sí, la respuesta es sí. Ok. Si yo te preguntara, ¿Dios es omnisciente? ¿Lo sabe todo? Sí, hermano, Él es lleno de sabiduría. Ah, ok. ¿Y Dios es fiel y misericordioso? Sí, hermano, Dios es fiel. Fiel, ¿sabes qué significa? Nunca falla. Él nunca falla. Ok. Ese examen tú sacarías 10, sacarías 100. ¿Ok? ¿Sabes que en la práctica, cuando la plata te hace falta y no estás ahí, tú dices, uy, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? No, mira, pídeselo al Señor. No, eso es religión. Estoy hablando de la vida práctica. Entonces no crees que Dios es fiel. En la práctica, ¿cómo es Dios? ¿Dios puede o no puede? No, sí, Dios puede, pero mejor llamo a mi jefe para que me ayude. Y fíjate, aunque a veces es necesario llamar a las personas y ayudarnos entre nosotros, tu concepción de Dios, mi concepción de Dios, hará que en la práctica tomemos ciertas acciones y decisiones. Piénsalo. El que verdaderamente cree que Dios es grande, vive confiado, vive en paz. Pero yo te propongo que la gran mayoría de cristianos, ya no en un examen en papel, en las pruebas de la vida, en los exámenes de la vida, no creen que Dios es grande, que Dios puede suplir la necesidad y dar el trabajo para pagar la deuda. No, no lo creen, en la práctica. ¿Por qué? Porque la manera en que nos acercamos a Dios es cuestionando su carácter. No lo cuestionamos abiertamente, lo cuestionamos en la práctica. ¿Será que Dios puede? No sé. ¿Será que Dios me va a responder en esta? ¿Quién sabe? En la práctica. ¿Será que el consejo de Dios es el consejo correcto? Dios dice aquí que es más bienaventurado dar que recibir, que debo ser generoso. Uy, pero yo lo que quiero es plata, no dar plata. ¿Será que el consejo de Dios aquí dice que yo debo perdonar? Pero no se lo merece. Yo lo que quisiera fuera que lo aplastara el Señor. Y Dios quiere que lo perdone. ¿Será que el consejo de Dios es sabio? Y en la práctica yo te propongo que cuestionamos su carácter todo el tiempo. ¿Y sabes qué sucede? No aprendemos de él. No aprendemos de él. La manera en que tú y yo nos acerquemos a Dios es la manera en que nosotros tendremos los resultados de parte de Dios. Mira cómo lo dice Hebreos 11:6. ¿Recuerdas ese pasaje? Lo tienes citado allí en la pantalla. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué tiene que creer? Que le hay. Pero no solo eso, sino como es, que es galardonador de los que le buscan. Hay una forma de acercarse a Dios y es creyendo primero que ahí está y que premia. Si tú no crees esto, es imposible agradar a Dios. Otro pasaje, mira, en el Salmo 25, en el verso 8 y 9 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Yo quiero que entiendas algo, Dios enseña el día de hoy. Jesús sigue siendo el maestro el día de hoy, pero depende, dice el siguiente verso, el verso 12, depende de cómo tú te acercas. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Ah, bueno, Él le enseñará a este hombre el camino que debe escoger. ¿Sabes qué está diciendo ese pasaje? Acércate a Dios para preguntarle realmente, Señor, yo te temo y lo que tú me digas, yo lo voy a hacer y Dios te va a enseñar. Acércate a Dios con una idea concebida y Dios guarda silencio. Es el chico que viene al Señor y le dice, Señor, y es ella la chica de mi vida. Pero en su corazón ya es ella, está completamente enamorado, ya son novios, ya le dio el anillo de compromiso y ya pusieron fecha. Pero llega el Señor y le dice, Dios, ¿y será ella o no será ella? ¿Sabes qué hace Dios? Guarda silencio. Ay, vea, si usted ya tomó una decisión, ¿por qué me pregunta?
No sé si ves. Y depende de cómo nos acercamos a Dios, de esa manera aprenderemos de Él. Si tú ya vienes con una decisión preconcebida, ¿para qué le preguntas a Dios? No tenemos tiempo para estudiarlo, pero Ezequiel capítulo 14 habla sobre esto. Señor, ¿será que debo separarme de esta mujer o no? Y ya están firmados los papeles de divorcio. No tiene sentido. ¿Sabes cómo uno debe acercarse a Dios? Totalmente sin una idea preconcebida, con muchas opciones, yo entiendo, con ideas allí flotando, pero no con una idea, no con una decisión tomada. Es genuinamente venir en el temor de Dios y decirle, Señor, lo que tú hagas, yo lo voy a hacer. ¿Qué debo hacer, Señor? Porque tú eres el maestro, tú eres grande, tú eres poderoso. ¿Qué debo hacer? ¿Debo meterme en esta deuda o no? ¿En esta inversión o no? Si tú y yo hiciéramos esas decisiones antes, delante del Señor, Él nos enseña. Él enseñará el camino que ha de escoger. Solamente al que le teme. La manera en que nos acercamos a Dios es determinante. Yo te propongo que nos acercamos a Dios cuestionando su carácter. En el fondo de nuestra alma decimos, no sé si Dios tiene la razón. Y cuestionamos su carácter. Mira, cuidado, porque en la manera en que tú concibes a Dios, de esa manera tomarás decisiones. La gente en Jerusalén dice, Él es bueno. Y otros dicen, no, engaña al pueblo. ¿Recibirías tú enseñanza de un engañador? No. ¿Confiarías tú en un Dios en el que no crees que puede resolver algo? Te lo voy a plantear de esta manera, hermano. Hemos dividido la vida en dos. La parte religiosa, la parte de iglesia, la vida espiritual, y luego aquí tienes la vida real, el trabajo, y en el trabajo necesito cierto nivel de experticia. ¿Sí? Necesito ser muy talentoso, muy capacitado. Esa es la vida real. Aquí hay que sacar una carrera, o hay que saber sobre negocios, o hay que saber el oficio que hay que saber. Esa es la vida real. Y no mezclamos ambas cosas. Fíjate, escúchame esto. Hemos llegado a pensar que Jesús no es capaz, fíjate, en el fondo del alma, el cristianismo actual ha llegado a pensar que Jesús no es capaz de entender la vida real. O sea, yo quiero que entiendas, David, que el negocio que yo manejo es complicado. Es una cuestión de matemática y número. ¿Qué tiene que ver la religión en esto? No, la religión nada. Pero la persona de Jesús sí. El mejor matemático que puede asistirte en esto es Jesús. No sé si ves, el mejor médico que puede asistirte en esto es Jesús. El mejor comerciante que puede asistirte en esto es Jesús, pero no lo vemos así. Nos acercamos a Jesús como una figura religiosa, no como alguien que en la práctica puede ayudarnos en las situaciones del día a día. Y cuestionamos su carácter. Mira, Jesús es la solución a cada una de las situaciones. Y nos acercamos a Él a buscar su consejo en cada una de las situaciones. Él sabe cómo manejar tu negocio mejor que tú, ese es el punto. Él sabe cómo manejar tu empleo, Él sabe cómo manejar la situación con tu hijo, con tu hija, mejor que tú. Depende de cómo tú te acerques a Dios. Y si cuestionas o no su carácter, de esa manera serás enseñado por Él. Pero en segundo lugar, mira, un pasaje ahí que te dejo, Primero de Crónicas capítulo 16, verso 34, solo una serie de pasajes para que entiendas cómo Dios es bueno. Dios es bueno. Escúchame, hermano, yo veo en Facebook esa expresión 100,000 veces cada semana. Dios es bueno. Hashtag Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Quieres que te diga algo que yo creo personalmente? Yo puedo estar equivocado. Sería la primera vez, pero puedo estar equivocado. ¿Quieres que te diga algo? Yo te propongo que la gran mayoría de personas no creen que Dios es bueno. Si creyéramos que Dios es bueno, entonces todo lo que viene procede de su bondad. Entonces podemos estar en paz. La quiebra del negocio viene de su bondad. La enfermedad, el cáncer, el OMS, viene de su bondad. La situación compleja en el trabajo viene de su bondad, no viene de un descuido de Él. En su bondad Dios lo ha permitido. Si verdaderamente creyéramos que Dios es bueno, nos acercáramos a Dios de manera distinta, no sé si ves.
de verdad viviríamos de manera distinta, pero cuestionamos su carácter. Dice 1 Crónicas 16, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Dice Salmo 86, fíjate que Él está allí y que Él responde verdaderamente. Dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. ¿Crees eso verdaderamente? ¿Es la convicción que tienes? Porque tú eres grande. Si creyéramos que Dios es grande, no le temiéramos a nada. Pero a veces cuestionamos si Dios es tan grande. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Fíjate que Él es todopoderoso. ¿De verdad creemos eso? Él es todopoderoso. Dice allí, hablando Jesús de sí mismo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Si creyéramos esto, viviríamos confiados en medio de nuestros problemas. Pero cuestionamos su carácter, igual que los de Jerusalén. Y entonces no somos enseñados por Él. Finalmente, mira, dice que en Él, dice Colosenses 2, en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres saber cómo manejar tu negocio? En Él está la sabiduría y el conocimiento. ¿Quieres saber cómo salir adelante con tu trabajo? En Él está la sabiduría y el conocimiento. No es religión, es vida. Es todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pero en segundo lugar, mira, depende de cómo nos acercamos a Dios mismo, pero depende de cómo nos acercamos a su palabra. Seremos enseñados por Él cuando no cuestionemos su doctrina. Mira cómo lo dice ahí el texto. Verso 14. Ahí, Juan capítulo 7, verso 14. Mas a la mitad de la fiesta, ¿a la mitad de cuál fiesta? Tabernáculos, ¿verdad? A la mitad de esa fiesta, duraba más o menos 7, 8 días. A la mitad de la fiesta, dice allí, subió Jesús al templo y enseñaba. Ahora imagínate cómo habrá sido tener a Jesús allí enseñando. Habrá sido una cosa espectacular. De hecho, dice el verso 15, y se maravillaban, ¿quiénes? Yo te he dicho que están los judíos, está la multitud. Está entrelazado acá, entremezclado. Pero son los judíos los que se maravillaban. Dice, se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ahora, sígueme. Lo que implica esto es que los dirigentes de la nación, gente muy estudiada, gente muy conocedora, se acercan a Jesús y se maravillan. Y dice, ¿cómo sabe este? Letras. Fíjate, la palabra letras es grama, de donde viene nuestra palabra gramática. ¿Cómo entiende esta gramática de las Escrituras sin haber estudiado? ¿Significa que Jesús era ignorante? No, obviamente no. ¿Sabes qué significa? Joven que estás acá, no quiero que salgas de acá diciendo, sí, yo soy igual que Jesús, yo voy a ser grande sin haber estudiado. No. Eso es mentira. Sí, no pienses esto, ¿verdad? Ve y estudia. ¿Sabes qué es lo que está implicando este pasaje? Jesús no ha pertenecido a ninguna de las escuelas oficiales de rabinos acá. Tenemos el listado de los rabinos que han estudiado con los rabinos acá en Jerusalén y Jesús no está en la lista. Jesús no ha estudiado con nosotros. Entonces fíjate, ¿cómo puedes saber letras tan profundas? ¿Cómo puedes enseñar así si no está en el listado de los estudiantes sobresalientes? Para ellos no tiene sentido. Y entonces cuestionan su doctrina. Mira la respuesta de Jesús. Verso 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y mira este pasaje, mira esta declaración del Señor Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es otra vez una cuestión de actitud. Es el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que sabrá si la doctrina es correcta. Ahora fíjate, solo por si te gustan las cosas profundas en la Biblia, la palabra allí doctrina, fíjate, está hablando tanto en griego como en buen español. Doctrina quiere decir ese cuerpo de enseñanzas que se da, que se entrega. Pero por otro lado, fíjate, hay otra palabra en griego, no vale la pena mencionarla, pero bueno, está didaké y está didaskelia,
que son dos palabras que se ocupan para doctrina en el Nuevo Testamento. Juan ocupa acá didaqué, y lo que quiere decir es el contenido de la enseñanza, mientras que didaquelia quiere decir la forma en que se da ese contenido. ¿Por qué esto es importante? Yo tengo una carga, yo quiero decirte que yo tengo una carga. Yo escucho a tantísimos decir la sana doctrina el día de hoy, la sana doctrina, la sana doctrina. Y a veces dicen, hermanos, hay que entender la sana doctrina, y están hablando cualquier sarta de tonterías. Y proclaman decir que están dando la sana doctrina. ¿Has oído tú esto? La palabra sana doctrina ha perdido su valor, es lo que estoy diciendo. La sana doctrina, es que aquí enseñamos la sana doctrina, aquí enseñamos la sana doctrina. Ok, yo quiero que entiendas algo. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la didaqué o didaché? ¿Cuál es la didaqué que nos importa? Es la palabra de Dios. Esto es sana doctrina. Ahora fíjate, quizá nuestra comprensión de la palabra de Dios esté limitada, no quizás, está limitada. Y nuestra entrega de esta palabra de Dios puede fallar de tiempo en tiempo. Pero hay un compromiso con la doctrina. No sé si ves. Lo que estoy diciendo es que muchos han violado su compromiso con la doctrina, con la palabra de Dios, y agregan y quitan a su placer a la palabra de Dios. Eso es falsa doctrina. ¿Me entiendes? Pero si alguien tiene la palabra de Dios como sana doctrina, puede ser que una declaración que dé no sea muy listo y se equivoque, ¿ok? De acuerdo, fíjate, su entrega de la sana doctrina fue equivocada, pero la sana doctrina sigue siendo la misma. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. ¿Cuál es la doctrina que nosotros perseguimos? La palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la manera en que te acerques a la palabra de Dios es determinante. Muchos nos acercamos, el día de hoy, el cristianismo de hoy está lleno de esto. Nos acercamos a la palabra de Dios, a la exposición de la doctrina, ahora tú entiendes, de la palabra de Dios para maravillarnos. Nada más. No para hacerlo parte de nuestra vida. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Es la persona que viene y dice, lindo estuvo el mensaje, lindo, precioso, precioso, chulo, qué barbaridad. Fue una cosa maravillosa, linda. Y al día siguiente no le importa nada. Ok, eso es maravillarse por la doctrina. Precioso, precioso. Vieras qué lindo el mensaje. Lo felicito, hermano. Llegan donde el hermano Alex, qué linda exposición de Ruth. Lo felicito, hermano. Y háganlo, ¿verdad? Les agradecemos las felicitaciones cuando eso sucede, cuando vienen de un corazón sincero. Gracias, ¿verdad? No me malinterpretes. Pero tiene que trascender de ahí. Hermano Alex, qué linda predicación. Qué bueno, qué bueno. Es maravillarse la doctrina. Pero no nos acercamos a la Biblia para maravillarnos de ella. Qué profundo. No, si es que una cosa, qué tremendo. No nos acercamos para eso. Nos acercamos a la Biblia para que nos diga qué hacer. Sabes, es una actitud. Y yo te propongo que es una actitud que estamos perdiendo cada vez más. Yo te lo escribo acá. Debería de ser que una actitud en la cual tú dices, es que lo que he encontrado es una manera de vida que vale la pena. Lo que he encontrado es que es algo maravilloso. Voy a aprender cómo vivirla. Eso es lo que yo quiero. O sea que hay que perdonar. Entonces perdono porque eso es. No, esa es la mejor estrategia de vida que yo he encontrado. Es buenísimo. Entonces voy a ver cómo tengo que aprender a practicarla. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se aplica eso? No solo esto. Voy a dedicar mi vida entera a esto. Es que es lo mejor que he visto. Qué tremenda esa doctrina. Esa doctrina me dice a mí cómo debo vivir. Y luego ir a los maestros, a sus hermanos en Cristo, ir al mundo real, a sus familias, a sus empresas y aprender a vivir allí como Cristo le enseñó a vivir. Eso es la doctrina. Cuando escuches esa palabrita, doctrina, fíjate, no estamos hablando de, sí hermano, la doctrina fundamental en la cual profundizamos en las Escrituras. Yo entiendo, y a mí me encanta esa parte. Pero ¿de qué sirve esto solo para decir, wow, qué lindo estuvo? No, mira el discipulado. Precioso, precioso. Y qué bueno. Eso es algo que hicieron los judíos. Se maravillaban de su doctrina y decían, qué bárbaro, ¿cómo sabes?
Y no está en la lista de los graduados. No, no está en la lista de los graduados. ¡Qué bárbaro! Pero no les afectaba en nada, porque no se acercaban a Jesús como maestro, porque no se acercaban a su doctrina para cumplirla, ¿me entiendes? Cuidado con acercarnos a la Biblia con una vista de qué lindo, qué bonito, precioso estuvo, lindo, lindo, lindo. Y creo que la actitud es, eso es lo que yo necesito. ¿Cómo lo puedo poner en práctica en la vida diaria? Eso en mi trabajo, cuando me salga mi compañero, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a perdonar y actúo, pienso cómo voy a actuar de acuerdo a la doctrina. Cuando mi esposo me salga así, cuando mi esposa me diga eso, lo que voy a hacer es darle bien por mal y porque es el mejor estilo de vida que yo he podido ver. Eso es doctrina y eso es poderoso. Pero cuando nos acercamos a la Biblia para curiosear, cuando nos acercamos a la Biblia para ver cómo funciona esto, cuando nos acercamos a la Biblia simplemente por conocimiento vano y estéril, simplemente nos maravillamos por la doctrina. Mira, la manera en que te acercas a la Biblia es importante. Nos acercamos a la Biblia para entenderla, para abrazarla, para vivirla en el día a día. Mira, hermano, debería de ser una expresión en nosotros que es la mejor estrategia de vida que he escuchado. ¿Es eso de verdad la doctrina? ¿O sus mandamientos te son pesados? Y tú dices, perdonar, dar bien por mal, bendecir, generoso yo. No, entonces no has entendido. Nos acercamos a la doctrina porque es lo mejor que hemos encontrado. ¿Te acuerdas que dice Mateo 28, 18 al 20? Le conocemos como la gran comisión. Cuando dice, pero Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces dijo esto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es doctrina. ¿Sabes que algo que anhelamos en esta iglesia es enseñar doctrina? Pero no doctrina de un conocimiento vano, seco, sino esa doctrina a la cual nos acercamos para que nos enseñen que guardemos todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Cómo te acercas a la Biblia? ¿Te acercas a la Biblia para que te diga qué hacer? Si es así, qué bueno. Señor, yo quiero saber qué hacer en esto y me acerco a la Biblia para que me dé indicaciones, porque este estilo de vida que está aquí en la Biblia es lo máximo. He encontrado algo precioso. La manera en que te acercas a la Biblia es importante. O te acercas a la Biblia para cuestionarla. Como me dijo una vez una señorita, allá en San Salvador, se acerca y me dice, estuvo bonito el mensaje, me dice. Ay, qué bueno, me alegro, le digo. Y me dice, sí, lástima, me dice que la Biblia está llena de errores, me dijo. La Biblia está llena de errores. Entonces yo hice esto, cerré mi Biblia y le digo, ¿de verdad? Le dije, ¿cuál? Muéstrame uno. No, pues, hay errores ahí. Uno, muéstrame uno. Ok, gracias. ¿Sabes qué es lo que pasa? A veces nos acercamos a la Biblia con ideas preconcebidas. Nos acercamos a la Biblia para encontrarle sus errores, que por cierto es inerrante totalmente, sin errores. La Biblia es totalmente perfecta en su contenido. Ahora, no, yo vengo aquí para ver cómo sacarle errores a la Biblia. ¿Sabes? Si una persona se acerca para sacarle errores a la Biblia, ¿sabes qué va a encontrar? Un montón de confusión que le va a llamar errores. Y va a salir todo confundido. ¿Y sabes que Dios lo va a permitir? Porque te acercas a la Biblia con la actitud equivocada. O quieres saber otra cosa. Muchos se acercan a la Biblia para apoyar con un versículo bíblico su propia idea preconcebida. Sí, hermano, es que como dice ahí en la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando, porque ¿y dónde está eso en la Biblia? Tú sabes que hay un pastor allá en El Salvador que decía esto, y es un pastor de una iglesia muy grande que sale en la televisión y dice, como dice la Biblia, a Dios rogando por el mazo, y con el mazo dando, y ¿a dónde dice eso la Biblia? ¿Sí? No, o la Biblia, como yo siempre digo, ¿verdad? Sí, me dice alguien, es que yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer ejercicio y juicioso. Y yo le digo que bueno, no, yo no lo hago porque en algún lugar de la Biblia debe decir que eso es pecado, o sea, no sé.
No sé dónde todavía, pero en algún lado debe decir. ¿Sabes que muchos tratan de acercarse a la Biblia para defender su propia idea preconcebida? Y sabes que si tú te acercas a la Biblia así, ¿sabes qué vas a encontrar? Un montón de textos fuera de contextos para hacer los pretextos para tu propia idea preconcebida. No sé si ves, la actitud con que te acerques a la Biblia es importante. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles que Alex y yo y otros muchos predicadores expositivos hacemos es acercarnos a la Biblia sin ideas preconcebidas, haciendo a un lado nuestras ideas preconcebidas. Y eso es difícil. Es difícil. Tú lees la historia de David y Goliat y tú ya sabes de qué se trata y tienes idea de qué se trata y vienes con ideas preconcebidas. Sí, es matar a los gigantes, mata a tus gigantes. ¿De verdad? ¿Sabes que lo interesante es llegar a la Biblia con la actitud de que la Biblia, la historia de David y Goliat, me enseñe a mí algo? No a que yo le diga la historia que dice. ¿Me entiendes? Y eso es difícil. Tanto que los púlpitos están llenos de ideas preconcebidas. Algunas muy bonitas ideas cristianas. Buenas ideas cristianas, pero no bíblicas. Hermano, uno se acerca a la Biblia listo a que la Biblia me diga qué hacer, no al revés. Uno no se acerca aquí, fíjate, a la exposición de la Biblia para ver si se hizo bien o se hizo mal. Siempre se puede mejorar. Uno no se acerca acá para ver si apoyan o no mi idea preconcebida. Te acercas a la Biblia para que la Biblia te diga qué hacer. ¿Es esa tu actitud a la Biblia? Porque la Biblia es útil. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Léelo en la pantalla, por favor. Mira ahí la pantalla. 2 de Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil. Yo quiero que entiendas que la Biblia es útil. ¿Para qué? 4 cosas, fíjate. Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y nos describe quién es alguien perfecto. ¿Quién es alguien perfecto? Enteramente preparado para toda buena obra. Un proceso de 4 pasos, ¿te fijaste? Es útil para, lo primero que hace la Biblia es enseñarte. La Biblia viene y abres la Biblia y te enseña algo que no sabías. Wow. Y luego te redarguye. Es para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es arguir en contra. Te deja igual, ¿verdad? Arguir es argumentar. La Biblia contraargumenta contigo. Es que funciona así. Tú vas a la Biblia, si eres honesto, y la Biblia te enseña. Y esposa te enseña, debes sujetarte a tu esposo. Y tú argumentas contra la Biblia y dices, no, de ninguna, no. Y la Biblia te redarguye. Argumenta en contra. Y estás en ese ir y venir en tu carácter contra la Biblia. Que debo ser generoso, que debo perdonar. Y estás en ese proceso donde te enseña y te redarguye. Estás en ese pleito, argumentando y contraargumentando con la Biblia. Y luego la Biblia gana. Y entonces te corrige. Y tú dices, ok, vamos a corregir. Y entonces te instruye para vivir en justicia. Te instruye en justicia. Es un proceso. ¿Cómo te acercas a la Biblia? Es importante. Si vienes a la Biblia con ideas preconcebidas, no vas a ser enseñado por el maestro. Vienen estas personas ahí en Jerusalén y cuestionan la Biblia, cuestionan la doctrina. Se acercan a Jesús y dicen, no. ¿Y sabes cuál es la clave? Dice Jesús. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conoce la doctrina. Cuando tú te acercas a la Biblia con la actitud de querer hacer la voluntad de Dios, te lo prometo con la autoridad de la Biblia, Dios te dirá qué hacer. Dios te enseñará. Pero si ya vienes con una idea preconcebida, si ya vienes con una decisión tomada, no quieres hacer la voluntad de Dios. Tú quieres hacer tu propia voluntad. Por mucho que te acerques a la Biblia. Y yo escuché incluso a un hermano que me decía, hermano, yo sé que yo soy mujeriego. Yo soy mujeriego. Tengo muchas mujeres y
y tengo mi esposa, pero tengo amantes, y yo entiendo, pero yo le he pedido al Señor que me muestre en la Biblia si realmente eso es pecado. Ok. Y fíjese que Dios me llevó a un pasaje interesante. Ahí donde Pablo le pidió a Dios que le quitara ese aguijón en la carne. Y Jesús le dijo, no, bástate mi gracia. Entonces este es mi aguijón en la carne. Es mi aguijón en la carne. Entonces yo ya le dije, Señor, quítame las amantes. Y Dios me dijo, no, que yo siga ahí con las amantes. Yo sé que es ridículo. Pero cuando vienes con una idea preconcebida delante de Dios, puedes sacar cualquier cosa fuera de contexto a tu favor para seguir pecando. Porque no quieres hacer la voluntad de Dios. No sé si ves. Por eso la clave es esa frase que dijo Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Entiendes? La manera en que te acerques, la actitud con que te acerques a la Biblia es determinante. Si serás enseñado por Dios o no. Mi hermano, tú y yo no estamos exentos. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Cuando tú te acercas así a la Biblia te va a hablar. Hermano, la Biblia te va a decir qué hacer. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no nos pesan, porque nos hemos acercado para querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios me dice qué hacer, lo hago. No me es gravoso. Pero si tú te acercas a los mandamientos con una idea preconcebida y la Biblia te dice lo contrario a lo que tú querías que te dijera, hay gente que se va de las iglesias por eso, busca consejería y se acerca, hermano Alex, mire, ¿y usted qué opina sobre esto y esto y esto? Porque yo creo que lo que se debe hacer es esto. ¿Y sabes qué es lo que busca esta persona? Que el consejero le diga lo que quiere escuchar, que apoye su propia, ¿verdad que está bueno? Y cuando Alex o yo venimos y abrimos la Biblia y decimos, mira hermano, lo que la Biblia dice es esto, y es contrario a lo que tú, no me gusta, quiero una segunda opinión. Pero hermano, esta es la octava opinión que ya recibes. Sí, pero no me gusta. Es que nadie me ha dicho lo que quiero oír. Nos acercamos a la Biblia con una idea preconcebida, fíjate. Y sus mandamientos entonces nos son gravosos. Hermano, cuidado. La manera en que te acercas a la doctrina es importante. No nos acercamos a Dios cuestionando su doctrina. Nos acercamos para querer hacer la voluntad de Dios. De hecho, lo leíste conmigo, verso 17 ahí. Juan 7:17. Lee tu Biblia. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y otra vez, confiamos en quien nos da la doctrina. Es Jesús. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, él está hablando de sí mismo. Este es verdadero y no hay en él injusticia. Y sabes, la doctrina modifica la conducta. Eso es lo que está diciendo. Yo soy perfecto porque vengo con la doctrina del Padre. Ustedes no pueden. La doctrina no es de hombre. Tanto es así que los cuestiona con Moisés mismo en el verso 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Recuerda que está hablando a los judíos, a los religiosos de la época. Y vienen los judíos y les dice, miren, ustedes cuestionan mi doctrina, pero yo soy perfecto. No hay injusticia en mí. Yo hablo con la verdad. A ustedes no se les dio la ley de Moisés y ninguno de ustedes la cumple. Ellos se quedan, ¿qué le pasa? Porque la doctrina no es de hombres. Ningún hombre te puede decir, ¿sabes? La doctrina no se trata de reglas externas. La doctrina no se trata, que yo te lo he dicho 1000 veces, es que aquí en esta iglesia se viene vestido y se hace, y eso es tener un montón de reglas y ninguna las cumple. Es la mera verdad a la hora de las horas. La doctrina es la palabra de Dios que transforma la vida. Y la manera en que nos acercamos a la Biblia es determinante. Seremos enseñados cuando nos acerquemos sin cuestionar la doctrina. Ahora tú entiendes, no es cuestionar el mensaje, es cuestionar la doctrina. No cuestionamos la doctrina. Tomamos la Biblia, nos acercamos a ella queriendo hacer la voluntad de Dios. Ahora, mire esta pregunta que hace Jesús, verso 19. ¿Por qué procuráis matarme? Yo soy perfecto, ustedes no, ¿por qué me tratan de matar? Y finalmente, mira, entonces lo que vemos es que cuestionan su obra. Mira, hermano, nos acercamos a Dios
sin cuestionar su obra en nuestras vidas. Dice allí, respondió la multitud. Ahora, sígueme. Trata de imaginar la conversación. Jesús está con los judíos diciendo, ustedes ni cumplen la ley de Moisés. Y ustedes tratan de matarme. ¿Por qué procuráis matarme? Y la multitud le dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Es como que hubiéramos dicho, ¿estás loco? ¿Quién te está tratando de matar? Le dice la gente no sabe, ignora que los judíos están tratando de matarle. Y entonces viene y dice en el verso 21, Jesús respondió y les dijo, ahora está hablando con los judíos y la multitud, ahora está hablando con todos. Les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Cuál fue esa obra que hizo? Sanó al paralítico allá en Betesda. Él sanó a este hombre. Una obra hizo y todos ustedes están escandalizados. ¿Y saben por qué? Por cierto, les dice. Mira qué tremendo. Por cierto, les voy a poner un ejemplo, dice Jesús. Por cierto. Verso 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Tú sabes que la circuncisión fue dada a Abraham. Pero Moisés lo puso como ley. Moisés les dio la circuncisión. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Se tenía que circuncidar a un niño a cierta edad exacta, a los 8 días de nacido. Se tenía que circuncidar al niño. Si ese tiempo de nacido caía un sábado, un sabbat, un día de reposo, ¿qué se hacía? Se circuncidaba. Pero y entonces, ¿cómo es, dice Jesús, que si por suerte los 8 días se le cumplen en un día de reposo, ustedes no tienen un problema de conciencia para venir y circuncidar al niño, un día de reposo? Entonces los cuestiona. Y por supuesto el maestro, ¿verdad? Pone un jaque mate. Dice en el versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No tiene sentido. O sea, si lo que queremos es que este niño no puede pasar de este día sin circuncidarse porque es el pacto de Dios, tiene que entrar al pacto de Dios con Abraham, entonces tenemos que cumplirlo, no importa que sea sábado. Esta ley está por sobre la ley del sábado, es lo que está diciendo, por lógica. Ok, la sanidad de un hombre no está por encima de la ley del sábado. Y tú sabes, yo te he dicho, no era prohibido por la ley lo que Jesús hizo, era prohibido por la tradición oral de los judíos. Entonces Jesús dice, piensen, por favor, no tiene sentido. Y mira el último verso de nuestro texto esta mañana, el verso 24. No juzguéis según las apariencias, por favor, sino juzgad con justo juicio. Mira, la obra que Dios hace, muchas veces no la comprenderemos. No entendemos. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué Dios permite esto? Y la respuesta de Jesús sigue siendo la misma. No juzgues según las apariencias, en tu vano y pobre entendimiento. Juzga con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? La palabra de Dios. Juzga con la palabra de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios. Mi hermano, muchas veces no entenderemos la obra de Dios. ¿Te acuerdas en Marcos capítulo 2? Jesús habló del día de reposo. Dice, también les dijo en el verso 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién está a favor de quién? El día de reposo debe de servir al hombre, no al revés. Si un hombre debe ser sanado en día de reposo, qué bueno, porque el día de reposo se hizo para favorecer al hombre, no al revés. Y entonces luego dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Te puedes imaginar cómo lo detestaban? Venía Jesús y dice, yo soy dueño del día de reposo. Y lo que esté a favor del hombre, yo lo voy a hacer. Porque el día del reposo se hizo a favor del hombre, no al revés. Uy, querían matarlo. Porque iba en contra de la ley. No, iba en contra de su religión, de la religión de ellos, de la tradición oral. Y él les explica más bien la ley. Pero no entendían la obra de Dios. Y muchas veces tú y yo no entenderemos la obra de Dios. Muchas veces, hermano, muchas veces Dios hará una obra en ti que tú no la hubieras hecho. Y hay una canción que compartíamos esta semana con Alex. Yo le compartí este canto porque hablando de muchas cosas, con Alex hablamos de muchas cosas. Hablando de muchas cosas, yo le decía cómo algunos cantos y alabanzas
son tan determinantes en la vida de uno. Yo creo que ministran mucho, y hablando de las alabanzas que van a venir acá a la iglesia en el futuro y todo, rebotando algunas ideas. Y entonces yo les decía, por ejemplo, hay una alabanza que durante la crisis de salud de mi hija, yo recuerdo que nos confortó tanto, me confortó tanto. Y esta alabanza dice que si yo hubiera, fíjate, si yo hubiera elegido cuál hubiera sido la historia de mi vida, yo no hubiera escrito ese capítulo. Si yo hubiera elegido cómo se cuenta mi historia, yo no agrego ese capítulo, te lo garantizo. Pero Dios lo agregó en nuestra vida. Dios sí, Dios lo agregó. Y yo no entiendo la obra de Dios en ese momento. O sea, no creas que uno está como, wow, flotando en las nubes y diciendo, no, esto Dios lo está haciendo para que luego y entonces, no, claro, y nos va a llevar entonces a Bogotá y vamos a tener y entonces vamos, no, entonces vale la pena, sigamos, no funciona así. En la práctica estás allí y tú probablemente estás en esa situación ahorita y no entiendes la obra de Dios y la cuestionas. Y dices, no entiendo, ¿por qué haces esto? Y Jesús dice, tranquilo, no juzgues según las apariencias. No juzgues de acuerdo a cómo te sientes. No juzgues de acuerdo a cómo ves la situación. Juzga con justo juicio. Detente a pensar un poco más y confía. No cuestiones la obra de Dios. Dice la Biblia en Salmos 25:8, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, pero ¿sabes cuál fue el resultado? Y nos sacaste a abundancia. Es que no lo entendemos. Pero podemos confiar en un Dios que juzga con justo juicio. Que a Él no se le ha escapado. Tú y yo podemos confiar en este Dios. ¿Quién más que Job para enseñarnos esto? Cuando llegan a avisarle que sus hijos han muerto, Job dijo estas palabras y las cantamos. Acá en la iglesia cantamos estas palabras. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo cantamos nosotros. Y luego dice esto, fíjate la Biblia. En todo esto no pecó Job. Y mira qué tremendo esa frase. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es que lo que nos sucede no pasa sin un propósito. No juzgues según las apariencias. Juzga con justo juicio. Entiende que Dios tiene un panorama que tú no entiendes. Y entonces no atribuyas despropósito alguno a lo que te está sucediendo, sea bueno o sea malo. Pero solo cuando te acercas a su obra de esa manera y confías en un Dios que puede tener el control de cada situación, solo entonces aprenderás en medio de cada situación. Dios no tiene despropósito alguno en tu vida, hermano. Mira, hermano, cuando tú te acercas a Dios, cuando yo me acerco a Dios, pensando algo preconcebido de Él, en el fondo no le creemos, en el fondo cuestionamos su carácter. O nos acercamos a la Biblia con una idea preconcebida. O nos acercamos y vemos su obra y lo vemos según las apariencias y no con justo juicio. Es un desastre en nuestras vidas. Y pueden pasar los años y no seremos enseñados por el Maestro. Por el contrario, cuando nos acercamos con la actitud correcta, para aprender de Él, para que su palabra nos enseñe, y confiando en su obra, que Él sabe lo que está haciendo, cuánto aprenderemos de Él. Eso se llama madurez. Maduraremos, creceremos en Él y tendremos una vida que está siendo guiada verdaderamente, ahora sí, por el Maestro.